de alumnos, de participantes del curso. Entonces, nosotros podemos empezar, ¿no? Para no retrasarnos tanto, ¿no? Algunas cosas que quería comentarles antes. Ya han subido los dos foros. Entiendo que los dos primeros foros ya han sido publicados, ya se han realizado las participaciones correspondientes. Me informan que mañana van a estar disponibles el foro 3 y 4 correspondientes a la segunda semana. Incluye una pequeña tarea, ¿no? De 10 puntos, si no me equivoco. Y eso va a estar habilitado, estos últimos dos foros más la tarea, va a estar habilitado hasta el domingo, hasta las 23:59 minutos. Es lo que me comunican. Entonces, yo sí les recomendaría que los vayan haciendo en la semana, porque el examen se lo va a habilitar el día sábado y domingo hasta las 23:59 para que puedan realizarlo. Es una recomendación, no es necesario que lo hagan así. De todas formas, estos últimos dos foros y la tarea, incluyendo el examen, van a tener o van a estar activos en la página web hasta las 23:59 del día domingo. Obviamente el examen solo va a activar recién el día sábado. ¿Ya? Entonces, bueno. ¿Perdón? ¿Alguna consulta al respecto? Ya. Bueno. En todo caso, como han podido ver, los primeros dos foros son preguntas relacionadas al mercado, al reaseguro. Entonces, un poco de buscar en la página web, en Google, y bueno, van a poder responderlas. No hay mucha complejidad en las tareas que damos. La mayoría de la materia se la lleva en el curso y bueno, espero que la estén comprendiendo de la mejor manera. Ahora, ¿alguna duda en relación a la clase, por lo menos hasta la clase anterior? Bueno, parece que no hay consultas. Ya, voy a empezar con una parte que les dije que le iba a pasar el día de hoy, porque es relacionada al contrato de reaseguro combinado, porque no quería que se confundan. Me interesaba que aprendan primero la estructura de los contratos para después tocar esta estructura. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esta la saltamos por un tema tal vez de orden y obviamente darles un tiempo más para que puedan identificar, ver cómo funciona el cuota parte, el excedente, porque que es combinado tampoco es tan difícil, pero tal vez podía haber generado para las personas que por primera vez ven esta estructura y con números, alguna confusión o algo que, bueno, perjudique el fácil entendimiento. Entonces, vamos a continuar con este ejercicio y lo vamos a cerrar el tema de los números, por lo menos en esta parte, en la primera parte. ¿Ya? Vamos a volver este tipo de contrato, igual es un proporcional, ¿sí? Como el cuota parte, como el excedentes, ¿ya? Solo que este es un combinado, que es un mix de los dos citados anteriormente, ¿ya? Entonces, me voy a enfocar directamente en el ejemplo. Se estipula en el contrato de reaseguro del ramo de incendio que la aseguradora, en este caso la cedente, también se la llama, cuenta con un respaldo de reaseguro cuota aparte de 50-50 con un límite de suscripción de 500,000. Esta primer parte ustedes la van a asociar directamente al contrato cuota aparte. Pero, cuando yo genero un mixto, cuando en este caso ha decidido la empresa, ¿no? Sin embargo, desea incrementar la capacidad de suscripción sin incrementar su retención, por lo que acuerda adicionalmente 3 excedentes
con lo que incrementará su capacidad de suscripción de reaseguro automático a 2 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener el pleno de retención, va a ser 500,000. Y esos 500,000 están estructurados como un cuota aparte. O sea, tiene una proporción cuota aparte. ¿Sí? Y sobre esa proporción yo le voy a dar excedentes. En este caso son 3. ¿Y qué les decía? Que el pleno de retención determina el tamaño del excedente. Entonces, y obviamente el tamaño del excedente va a ser igual al pleno de retención. Entonces, si yo tengo 3 excedentes o 3 líneas que también se llaman, voy a tener 500,000, 500,000 y 500,000. Es como un excedente. Ahorita se lo está trabajando como un excedente. El pleno de retención, que es de 500,000, como lo cita el ejemplo, es el que inicialmente se trabajaba como un cuota aparte 50-50. Y va a aplicar como un cuota aparte mientras los riesgos estén dentro de ese tamaño de 500,000. ¿Sí? Lo vamos a ver ahorita en los números. ¿Ya? Ahora, la suposición adicional dice, suponga que la póliza de incendio emitida otorga un valor asegurado de 700,000 y la prima de reaseguro cotizada para el riesgo alcanza a 2,100. Entonces aquí tenemos 2 datos adicionales que nos van a poder ayudar a poder aplicar los porcentajes que deduzcamos o bueno, recalculemos del contrato y apliquemos aquí a los valores asegurados, a la prima de reaseguro, y creo que he puesto ahí también para que se pueda ver un siniestro, ¿no? Como un contrato proporcional estándar. Entonces, nos vamos a los gráficos. ¿Ve? Aquí he recuperado la prima de reaseguro que cito en la hoja anterior. Estoy incluyendo un posible siniestro para que podamos verlo también cómo aplica, que no es tampoco tan difícil. Y aquí estamos viendo cómo funciona la distribución que hablábamos de un pleno de 500,000 y excedentes hasta 1,5 millones, que son 3 plenos de 500,000, ¿no? Total de capacidad de suscripción, 2 millones. Entonces, hablamos de un valor asegurado que era de 700,000. Lo que quiero que veamos es este supuesto, ¿sí? 700,000. Entonces, eso es lo que tenemos que distribuir en retención y cesión bajo las condiciones de este contrato. ¿Cómo funcionaba inicialmente un excedentes? Yo saturo el pleno de retención y lo que excede al pleno de retención hasta el límite de los excedentes, no puede ser menos, puede ser igual, se pasa al reaseguro, ¿no? Lo que veíamos gráficamente igual. Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo saturo el pleno, son 500,000, hablábamos de 500,000 inicialmente, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Dentro de ese pleno yo tengo una proporción de retención de hasta 250,000, que representa el 50%, y una cesión del 50%, que representan otros 250,000. Entonces, ese excedente, a la vez, se ha subdividido en 2 responsabilidades, una retención y cesión dentro de un pleno de retención. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto faltaba para cubrir el valor asegurado de esta póliza de seguro? 200,000, ¿no? Entonces, pasado el pleno de retención, yo le voy a ceder, ¿perdón? ¿Ya? Entonces, pasando ese pleno de retención, ya lo he saturado hasta 500,000, entonces los 200,000 se van al excedente, ¿ya? Dentro del primer excedente, porque son solo 200,000. Entonces, aquí, lo que hablamos, este cuota aparte, es el pleno de retención a la vez, ¿no? Se satura y se divide como un cuota aparte, y el excedente va al excedente del contrato en realidad, y son 200,000. Los dos suman 700,000. Ahora, ¿cuánto participa en el excedente la aseguradora? 0. Entonces, ¿cuánto participa el reasegurador? 200,000. ¿Sí? Y aquí vamos a poder identificar claramente, en realidad, en el agregado, cuánto realmente asume la aseguradora en esa estructura de reaseguro y cuánto el reasegurador. ¿Cómo? Vemos, sumamos el total. El total de valor asegurado está distribuido en un pleno de retención hasta 500,000, que es igual al cuota parte inicial, ¿no? Al límite del cuota parte, y el excedente, que son 200,000, son los 700,000,
valores asegurados, en valores asegurados, que del total, ¿no? La compañía, que es la retención, siempre cuando hablemos de retención es la aseguradora, ¿sí? La cedente, asume 250,000 y la cesión, que es el reasegurador, asumirá 450,000. La sumatoria debería dar 700,000. ¿Qué hubiera pasado si no tuviéramos el cuota parte, si fuera un excedente puro? ¿Sí? Aquí, esta parte se transferiría a la compañía, si fuera un excedente puro. Estoy haciendo esta aclaración para que ya vayamos entendiendo qué hubiera pasado si fuera puro, ¿no? Un puro excedente o un mixto, ¿sí? En la proporción de riesgo que asume la compañía aseguradora. Entonces, como habrán visto, la entidad aseguradora ha incrementado la capacidad de suscripción hasta 2 millones con esos 3 excedentes, ¿sí? Y ha mantenido sus 250,000 que inicialmente tenía, sí, era el contrato cuota parte simple que tenía, con una capacidad de suscripción de 500,000, que estaban acordados en porcentajes del 50% y 50%, ¿sí? Entonces, como vemos, en esta estructura de reaseguro, ¿sí? Se incrementa la capacidad de suscripción, ¿sí? Y un poco se disminuye, digamos, la exposición de la aseguradora en relación a la totalidad de un riesgo. ¿Qué hubiera sido si estos 2 millones fueran cuota parte y 50-50? La compañía tendría que haber asumido la mitad de los 700,000, que son 350,000, que es mayor a este monto. Son pequeñas diferencias, ¿no? Pero que nos ayudan a ver qué ventajas, ¿no?, puede tener este tipo de contratos cuando queremos incrementar nuestra capacidad de suscripción, ¿no? Y qué responsabilidades podríamos adicionalmente asumir si habláramos de un cuota parte puro cuando queremos ampliar nuestra capacidad de suscripción. Entonces asumimos más riesgo porque es proporcional directo. En este caso, la responsabilidad se la ha transferido más a la reaseguradora y me está permitiendo a mí asumir más riesgo, ¿sí? Sin incrementar mi responsabilidad, ¿sí? Ahora, ¿cómo se reparte? ¿Cómo se hacen los cálculos? Etcétera. Estos no se vayan a confundir ni vayan a pensar que es difícil. ¿Qué pasa? Es el mismo criterio que teníamos antes. Lo importante acá es saber distribuir, saturar el excedente, repartir proporcionalmente el cuota parte y lo demás es directamente a cesión, sin pasar los excedentes acordados. Ahora, ¿cómo yo obtengo estos porcentajes? Mismo criterio del excedentes. Agarro y divido 250,000 entre 700,000. O sea, cada unidad monetaria de responsabilidad, sea de retención, se divide en el total de valor asegurado de responsabilidad. Ahora, ¿cuánto voy a asumir, por lo menos en el pleno de retención como parte de reaseguro? También divido 250,000 entre 700,000 y me va a dar este valor. En el primer caso, 250,000 entre 700,000 me va a dar 35,71. Este valor es igual, ¿por qué? Porque el valor que voy a dividir estos 250,000 entre 700,000 es igual a este. Entonces, aquí tengo valores iguales. Después, quiero ver cuánto del reasegurador corresponde del excedente, 200,000 entre 700,000. Aquí va a dar el porcentaje correspondiente, ¿no? Y obviamente aquí en el excedente no participa la compañía y por eso 0 entre 700,000, 0. Si sumamos en el agregado 35,71, aquí está en redondeo, por si acaso no se vayan a confundir. Lo hice redondeado para que sea más fácil sumar o visiblemente, ¿no? A simple vista se puede dar uno cuenta que la sumatoria de estos dos tiene que dar el 100% del riesgo que yo estoy asegurando, ¿sí? En esencia, aquí el reasegurador va a asumir 64%, redondeado por si acaso, ¿no? Y la aseguradora, 36%. Ahora, ¿cómo voy a repartir las obligaciones? En este caso, valor asegurado, prima de reaseguro y siniestro. Mismo criterio que hablábamos en clases pasadas, en el excedente. Este porcentaje, si yo quiero saber cuánto voy a pagarle, ¿no? O voy a retener de la prima,
multiplico el porcentaje que corresponde a la retención por, en este caso, la prima de reaseguro. ¿Cuánto es? 2100, ¿sí? Pueden hacer el ejercicio. 2100 por 0,3571, 749,91, ¿ya? Entonces, aquí, por si acaso, está en redondeo, ¿sí? Aquí hay decimales, por si acaso. Lo he manejado redondeo. Y una consulta, ¿se ven esas líneas? Sí, se ve. Amarilla, sí. Sí, se ven. Su puntero. Bueno, yo no las he hecho. Ha sido alguien de la clase, en anteriores materias ha pasado lo mismo. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Voy a... a ver, voy a cerrarlo. Qué desastre. Lo he hecho en mi pantalla. A ver, voy a cancelar mi pantalla primero. Le dicen buenas noches, yo considero que el que ha hecho eso, que quite pues eso que ha hecho. ¿Cómo va a ser eso? Sí. A ver, veremos si ahora está bien. Ahora sí. Travesuras, no, travesuras que pasan, entiendo que puede ser algún niño. Muy bien, ahora sí se ve mejor. En todo caso, los porcentajes, continuando, digamos, con el tema de las primas, esta partecita porcentual se aplica al valor asegurado de 2100, ¿sí? Y va a ir reproduciendo cada valor que tengamos, ¿sí? Y obviamente, una vez obtenido estos valores, yo puedo sumar y debería, obviamente redondeado, cuadrar con estos valores que tengo. Y a la vez cuadrar con los 2100. Si alguien lo hace en su casa en un Excel, les va a dar al centavo. Ahorita, solo porque en la presentación yo manejo 2 decimales, ¿sí? Y estos valores de sesión no son redondos, les va a dar diferencia y por eso yo lo manejo con redondeo. Pero a ustedes les debería dar la diferencia 0, ¿sí? La sumatoria o la resta de 2100 menos este valor menos este les debería dar 0, ¿sí? ¿Y cómo aplicaría el siniestro? En este caso hemos hablado de un siniestro parcial, ¿no? Recordando que el valor asegurado es 700,000, ¿no? Es parcial. Entonces voy a utilizar el mismo criterio, los factores, estos porcentajes los voy a aplicar igual de similar manera. Voy a aplicar cuánto es la retención, o sea, en este caso, cuánto es el siniestro, porque estoy hablando aquí de siniestros. Aquí hablé de prima retenida, porque es de la aseguradora. Toda esta fila es de la aseguradora, lo que retiene ya sea de prima o como de obligación, aquí siniestros, y de cesión, hablamos del reaseguro, cuando se le va a mandar prima cedida y cuando va a reembolsar siniestros, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a asumir la entidad aseguradora en del siniestro? Va a ser 37,71 por el valor del monto del siniestro. Va a ser aquí en este caso, obviamente manejamos decimales, 214,286. ¿Sí? El reasegurador va a ser igual, 35,71 por 600,000 les va a dar este dato, y adicionalmente del excedente va a asumir el 28,57% de 600,000. Sumamos los datos, y obviamente esta prueba de acá les debería dar la sumatoria 214,286 más 385,714, los 600,000, ¿sí? Obviamente, si lo manejan ahorita, tal vez algún decimal, pero en computadora con los decimales les va a dar 0 la diferencia, ¿sí? Es cabal, o sea, con decimales se ve exacta el cálculo, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna duda al respecto en relación a este cuadro? Licenciado, si una consultita, ¿habría la posibilidad que nos pueda proporcionar específicamente
este cuadro de combinado en Excel para que lo tengamos como un ejemplo para aquí en adelante, para ver lo de los cálculos y no se nos vaya a ir. Ya, te lo busco, lo tengo el Excel si no me equivoco, claro, se los puedo pasar. Por Yo favor. se lo voy a compartir a José, ¿ya? A José y José se los puede pasar, no hay problema, ¿sí? Muchas gracias. Ya, muy bien, no hay problema. Ahora, voy a continuar con la parte un poco la parte teórica de facultativos, que era lo que faltaba, ¿no? Les decía que está más relacionado, un poquito más relacionado con esta otra última parte, porque en realidad ahora vamos a ver cláusulas, si alguien ha podido anticiparse a la presentación, vamos a ver algunas condiciones de los contratos, y el facultativo no se escapa de esas condiciones. Entonces voy a avanzar. Ahora sí. Hasta lo que hemos visto hasta hace un rato, eran unos conceptos, ejercicios, gráficos, numéricos, definiciones generales, algunas definiciones técnicas, etcétera, pero más enfocado en el reaseguro automático, proporcional y no proporcional. No habíamos tocado de manera específica el tema del reaseguro facultativo. Pero aquí vamos a tocar ahora justamente eso, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la definición y vamos a ir recordando algunos puntos de manera rápida que habíamos tocado. Se denomina reaseguro facultativo al tipo de reaseguro en el que tanto el asegurador, en este caso cedente, como el reasegurador tienen la facultad de ceder y aceptar respectivamente el negocio de que se trate. A diferencia del automático, yo acuerdo y yo automáticamente genero la obligación. Por eso son automáticos proporcionales, automáticos u obligatorios que se llama, ¿ya? En este caso un facultativo es lo contrario. Yo tengo un riesgo, yo puedo, si quiero, lo cedo. Esa es la facultad, pues es facultativo, pero de partes. Si quiero, lo cedo. Ahora, si quiero cederlo, también el reasegurador tiene la facultad de aceptarlo o no. ¿Sí? Esa es la principal característica de este tipo de contratos. Ahora, esto voy a mover aquí. ¿Por qué se caracteriza? Suele efectuar sobre riesgos aislados, nominados y detallados individualmente. Son riesgos específicos, ¿sí? El asegurador tiene la facultad de ofrecerlo a un reasegurador o reaseguradores y estos a su vez tienen la facultad de aceptarlo o rechazarlo, ¿sí? Ahora, en relación a este punto de aquí arriba, cuando suele efectuar sobre riesgos aislados, etcétera, más adelantito en la siguiente presentación, ¿no? Si no me equivoco, vamos a poder ver qué condiciones hacen que este tipo de contratos sean riesgos aislados, nominados, detallados y qué ventajas y desventajas tienen. Entonces, ¿por qué se recurre a este tipo de contratos? ¿Ah? Los valores en riesgo, ¿sí? En este caso valores asegurados, cuando hablemos específicamente, superan los límites de los contratos de reaseguro automáticos u obligatorios, ¿sí? Como podríamos ver, alguien tiene contratos de reaseguro de aviación para avionetitas de esas que fumigan, ¿no ve? ¿Bajo qué monto de capacidad de suscripción dan ese tipo de contratos? Están alrededor de 250,000 a 500,000 dólares. Pero ¿qué pasa si yo quiero agarrar BOA? Solo un avión de esos debe estar unos 700,000, 1,000,000, dependiendo qué tipo de avión sea. Entonces, mi capacidad de suscripción es limitada. Si hablamos solo de capacidad de suscripción. O sea, mis contratos no me aguantan. Salvo yo asuma una parte de mi contrato y quiera retener lo demás. Pues son valores asegurados grandes, individualmente, si hablamos de aeronave, y en cúmulo crece demasiado. Entonces, ahí es donde tenemos que buscar o recurrir a este tipo de contratos, porque ellos sí te asumen específicamente el perfil de riesgo que necesitas, ¿sí? Ahora, los riesgos expuestos se encuentran excluidos en los contratos de reaseguro automático. Puedo tener algún tipo de exclusión que no me permita amparar en mi contrato automático. Me voy a ir a un ejemplo de vida que es bien común, ¿no? La cobertura de muerte por cualquier causa, por lo general,
te excluye enfermedad preexistente, tema VIH, ¿sí? Entonces, si yo tengo una persona que quiere suscribir un riesgo, y yo no lo puedo colocar en mi automático porque está excluido, ¿sí? Y tendría que conseguir un facultativo, porque el facultativo me va a decir, muy bien, te voy a cotizar en tal precio y te voy a dar la cobertura de enfermedad persistente o VIH u otra que puede haber, ¿sí? Que hay países que dan cobertura a personas con VIH, eso por si acaso, ¿no? Y no es que el tener eso se mueren, la verdad es un negocio rentable. ¿Por qué? Porque administran bien el riesgo, ¿sí? La comunidad de asegurados permite cubrir los riesgos de pocos, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo, digamos, un ejemplo de este tipo de problemas que uno puede tener, por lo cual uno puede recurrir a un contrato facultativo, ¿sí? El riesgo percibe peligrosidad y una alta probabilidad de siniestro importante. En este entendido, la cedente no quiere crear un desequilibrio en sus contratos automáticos. En este caso, más yo me refería o me refiero, ¿no? Cuando hay un riesgo que no cumple la política de suscripción, ¿sí? Porque en realidad también todo es negociable en el reaseguro, ¿no? Le dice el reaseguro, este es un riesgo grave, lo manejaré por este lado, y obviamente si es riesgo también te lo puede aceptar, no hay problema, pero yo quiero que lo enfoquemos por un tema que no cumple las políticas, como la de autos. Yo tengo un vehículo con 30 años, o sea, de antigüedad, y la política solo me acepta hasta 10, ¿no? Algo así. Por ese lado va este punteo. Ahora, se encuentra diferencia en el ámbito geográfico establecido en el contrato automático. Hablábamos de la cobertura de extraterritorialidad. Por lo general, los contratos de automotores, solo por ejemplo, porque en facultativos también puede haber otro tipo de que afecte esta condición, pero en automotores sería un ejemplo más claro. Cuando hablamos de automotores, los contratos de reaseguro automático solo amparan el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo general. No todas las compañías tienen la cobertura de extraterritorialidad. Entonces, yo puedo requerir tal vez una cobertura de este tipo porque no está en mi automático. Lo ideal es manejarlo en la negociación de la suscripción del contrato de automotores, incluirlo dentro de mis requerimientos y obtenerlo en el automático. Pero si no tuviera, tiene este problema, ¿sí? En aeronavegación igual. Hay estos viajes internacionales, estos tienen coberturas específicas de países que te da la cobertura. Si no tuvieras esa, entonces estás en descoberturanza. No sé si se acuerdan un siniestro que hubo con una empresa que se cayó. Al final se había afectado, no sé si era esta cobertura o era la falta de pago de prima de seguro, pero estaba en análisis ese tema, ¿no? Que el viaje se dio, creo, a Colombia o a qué país, creo que no estaban amparados, ¿sí? Ese recorrido, ¿no? Esa distancia o ese ámbito geográfico. Entonces tiene que ver este apartado con esas condiciones específicas que mis contratos automáticos no tienen y yo de alguna manera requiero, ¿sí? Lo ideal es manejarlo en el automático en la negociación, pero cuando no tengo que buscar facultativo, ¿sí? ¿Qué ventajas? Permite incrementar la capacidad de suscripción. Eso es súper clarísimo. Hablábamos de BOA, ¿no? Son valores asegurados bastante grandes. Las carteras automáticas por lo general no amparan esos valores asegurados, ¿no? Permite flexibilizar la política de suscripción de la aseguradora. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque cuando te cotizan un riesgo específico, te establecen rápidamente las condiciones y son más flexibles, o sea, no son tan cuadradas, digamos, lo queremos ver así, como para otro tipo de riesgos, porque esto es facultativo, ¿sí? Permite obtener experiencias de los reaseguradores sobre un determinado tipo de riesgo y coberturas. ¿Qué pasa aquí? Que la compañía no conoce muchas veces o no tiene especialistas en distintas áreas, qué sé yo, hablábamos de energía, ¿no? Riesgos petroleros, la misma aeronavegación. No tenemos especialistas en este tipo de colocaciones de riesgo, la experiencia del reasegurador en la administración de este tipo de riesgo, qué información requerir para hacer una evaluación de riesgo,
¿no? O sea, nosotros conocemos algunas cosas, pero en realidad el reasegurador te va a pedir, qué sé yo, la capacitación de los pilotos, los años de experiencia de trabajo, en qué tipo de aeronaves, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Cuántos años o cuántas horas se llaman, cuántas horas de simulador tiene, en qué tipo de aeronave, todas esas cosas mucha gente ignora, ¿sí? Y obviamente ese tipo de documentos saben quién los emite, quién los respalda, ¿no? Qué empresas de aeronavegación están dando las capacitaciones a estos pilotos, etcétera, ¿sí? Entonces, esa expertise, ese conocimiento es el que adquiere la compañía cuando maneja este tipo de riesgos, porque en realidad tú le mandas, el cliente me pide esto, tú no sabes mucho, pero él te va a orientar. ¿Por qué? Porque le interesa colocar un riesgo y le interesa colocarlo bien, ¿no? Hacer una evaluación de riesgo correcta. Entonces, es una transferencia de conocimiento que uno puede obtener a través de estas colocaciones, ¿sí? Ahora, bueno, aquí este permite proteger los contratos automáticos, es porque algunas veces las compañías agarran y con ese automático ponen una parte del riesgo y otra pueden ponerla en reaseguro, particionarlo el contrato. Ahora en reaseguro también, cuando vean contratos facultativos, la proporcionalidad del valor asegurado dividido en pedacitos incluye pues, muchas estructuras que a la vez estamos viendo. Podemos ver una cobertura proporcional inicialmente de 10% y 90% para un tramo, y el otro tramo está dividido en XL a su vez, y tenemos muchas estructuras de reaseguro en un solo contrato de facultativo, ¿sí? Pero, bueno, eso lo van a ver en contratos facultativos grandes, ¿no? Ahora, ¿qué desventajas tiene? Aumenta sustancialmente los gastos de gestión, considerando que se tratan de riesgos bastante peculiares, debe conseguir respaldo a nivel internacional. Cuando hablamos de costos, hablamos principalmente de viajes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, cuando quiero negociar un contrato, ¿no? Y quiero que hacerlo con tiempo y todo, yo viajo, tengo que viajar a hablar con el reasegurador, plantearle el negocio, ver si le interesa. Entonces ya estoy hablando de viajes, viáticos, ¿sí? O que ellos tienen que viajar. Es un costeo, obviamente se reparten los costos, pero son grandes, ¿no? Hasta para la evaluación del riesgo es probable que no solo te pidan información de la entidad, sino quieran ver las instalaciones, digamos, si hablamos de YPFB, ¿no? Los ductos, cuando son riesgos grandes, como les digo, esto no es fácil, ¿no? Y por eso tarda también la suscripción de este tipo de contratos, y por eso cuando hay licitaciones, hasta parecería chistoso, pero alguna vez ha pasado que una compañía quería entrar con un plazo menos de 2 semanas a un proceso de licitación, pero no debería funcionar así, ¿sí? Tienes que hacerlo con tiempo, buscar el respaldo del reaseguro, hacer la evaluación correcta, ganarte al reaseguro, y funciona así, pero eso es costos, ¿sí? A eso me refiero en este punto como desventaja, ¿no? Al tratarse de operaciones complejas, no es posible acceder a las aceptaciones rápidas. Lo que les decía, el reasegurado puede ser muy grande, pero si no conoce la información, no les digo que no conoce el riesgo, sino ellos manejan este tipo de riesgos, sino no conoce la información del estado del riesgo, la famosa evaluación de riesgo, que debe realizarse de manera previa. Entonces eso impide que te den una cotización rápida, ¿no? Ahora, menores niveles de comisión, esto ya por experiencia se ve esto en los contratos, ¿sí? Cuando ustedes van facultativos, ustedes tienen hasta 5% de comisión, dependiendo qué tipo de riesgo sea, ¿no? Los contratos automáticos también, dependiendo de la estructura, fluctúan hasta 25% de comisión de la prima cedida. Vamos a ver este tipo de concepto de manera posterior, hasta con unos ejercicios, que es una comisión de reaseguro, ¿sí? Que es el mismo costo de reaseguro, también el otro concepto que habíamos visto, ¿no? Y vamos a desarrollar algunos conceptos adicionales que se pueden ver en algún tipo de contrato de reaseguro, ¿sí? Dada la facultad de los reaseguradores de aceptar o no el riesgo, no se puede emitir la póliza local sin aceptación total de estos. ¿Qué pasa? Lo que les decía, tarda. Ahora, efectivamente, yo puedo tener una cotización del reasegurador líder, ¿sí? Pongámosle que está retenido, o sea, está asumiendo del total de primas, del valor asegurado cedido, el 60, 50%,
Y hay otros reaseguradores que están con el 30, el 10, el 5, el 1, pero no se ha cerrado el security. Lo vamos a desarrollar también. ¿Pero qué es el security? La lista de reaseguradores que respaldan el 100% del valor asegurado que se cede. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Justamente, como desventaja es justamente lo que sí cito, ¿no? No se puede emitir la póliza local sin aceptación total de los riesgos. ¿Por qué? Porque puede ser que un 2% de la cesión representen 20 millones, 100 millones de dólares. Ese es el nivel de riesgo que se maneja en facultativo. Un porcentaje de ese nivel puede ser grande, ¿sí? Pueden ser 10 millones o más, falta en colocar, ¿no? 100 millones, 2% de una colocación facultativa puede ser grande, ahora también puede ser pequeño, pero por lo general son riesgos grandes, ¿no? Por eso es una desventaja y obviamente es un riesgo operativo grande aceptar así, emitir una póliza en esas condiciones. ¿Alguna duda hasta esta parte? Perdón, solamente como una aclaración, entonces estos facultativos se negocian individualmente. Póliza por póliza. Sí, Ya, exactamente. La mayoría son procesos de licitación, ¿no? Es lo que pasó con BOA, bueno, no últimamente, hace tiempo. Cada cotización es una sola póliza, ¿no? La póliza de renovación de BOA, digamos, es una, pero ya te fuiste a reaseguro porque es una cartera grande. Los ductos de YPFB igual es una póliza, ¿no? Pero bueno, va funcionando de esa manera, ¿no? Entonces, voy a pasar a la otra presentación. Sí, este es. Sí. Ya. Muy bien. Voy a empezar ahora con lo que les decía, esta parte de los contratos con condiciones, ¿sí? Vamos a empezar aquí con cláusulas de los contratos proporcionales y no proporcionales, ¿no? Les había hablado que hemos comentado, perdón, que desde el inicio de las clases hemos ido avanzando poco a poco de manera gradual, no hemos hecho énfasis mayor en los facultativos, vamos a ver un poco más de condiciones en ejercicios, cuando vemos aplicaciones de los contratos, pero donde vamos a hacer énfasis es en lo estándar global. ¿Por qué? Porque se replica en el facultativo, ¿sí? Han visto que la estructura de los contratos de reaseguro tenemos automáticos, facultativos, y estos se pueden llegar a replicar a este lado. Obviamente, unos con mayor frecuencia y otros casi nunca, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora las condiciones, o sea, son cláusulas en realidad que podemos identificar en un contrato proporcional y no proporcional. Cuando hablo de los proporcionales y los no proporcionales, hablamos de los cotapartes, excedentes, combinado, y los no proporcionales, los XL, básicamente, ¿sí? Voy a empezar con los proporcionales, vamos a ir así de manera gradual, o sea, de manera estructurada, las cláusulas comunes en los contratos proporcionales, ¿sí? Observaciones generales, ¿sí? Varían de un reasegurador a otro en su redacción. Por lo general se impone el texto del reasegurador líder. ¿Ah? Aquí son observaciones generales, son aclaraciones, etcétera. Pero, bueno, en un contrato de este tipo no va a encontrar, ¿qué se llama esto? Ahorita se me fue la palabra. Voy a ir pensándolo, voy a recordar en el trayecto de la clase. Pero tiene que ver con que alguna condición, un contrato, especialmente cotización facultativa, tiene un nombre que pone en duda o no está completamente aceptado, pero ahorita voy a recordar eso, no es que genera una condición que puede limitar la cobertura. Ahorita no me acuerdo la palabra exacta que se llama, pero lo voy a ir recordando. Entonces, estos tipos de observaciones se redactan y obviamente se ve en base a lo que va aceptando la compañía y el reasegurador acuerdan como contrato de reaseguro.
El límite de suscripción, de alguna manera ya lo habíamos visto, ¿no? Indica el importe máximo que la compañía puede suscribir por ramo. Esto está dividido entre la parte que yo asumo y adicionalmente la parte que asume el reasegurador. Es la capacidad total que yo puedo suscribir, o sea, el valor asegurado máximo que puedo emitir en una póliza, si lo quieren ver desde el punto de vista del seguro. ¿Ah? El límite de retención, este es, dependiendo del sistema de reaseguro, se indica un porcentaje de límite de suscripción o su manera de obtención, ¿sí? Es una parte que yo asumo como compañía, ¿sí? La parte de aquí abajo, y la van a ver repetida en todas las filminas, las modificaciones al contrato se hacen normalmente por apéndice, ¿no? También se llama suplemento, es numerado, ¿no? Y también se lo conoce como endoso. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Es un documento adicional a un contrato emitido ya, ¿sí? Durante la vigencia del contrato puede haber algún cambio, ¿sí? O a lo largo del tiempo yo tengo un reasegurador que me renueva anualmente mi contrato, ¿sí? Y es un contrato madre que llamamos, ¿ya? Tengo un contrato madre que no lo toco, solo hago algunas variaciones específicas cuando ya en el tiempo voy evaluando y voy acordando con él. Entonces, este tipo de documentos se emite y puede variar cualquier parte de la póliza, en este caso del contrato de reaseguro, ¿sí? Entonces, yo voy renovando, tengo un contrato madre años, 20 años, sigo renovándolo, pero yo le hago alguna modificación, algún ajuste, dependiendo las condiciones también del mercado, cómo ha pasado, cómo está rindiendo, necesito más utilidad, participación de utilidades, comisiones, condiciones, limito mi materia asegurada, puedo hacer muchas cosas, ¿ya? Entonces, yo le he puesto en todas, ¿por qué? Porque este tipo de documentos puede afectar todo, ¿sí? Hasta las vigencias. Vamos. Cobertura de reaseguro, ¿sí? Se refiere a la responsabilidad del reasegurador, cesión cuando hablamos del contrato cuota parte y plenos en el contrato de excedentes. La parte que complementa la capacidad de suscripción, ¿sí? Yo tengo una parte que asumo, ahorita estoy hablando de la cobertura cuando hablo de la parte que asume el reasegurador, ¿sí? En este caso, lo estamos viendo de manera conceptual, pero ¿qué podría ir ahí? Un número porcentual, o las líneas de excedentes, ¿sí? Acá, el límite de retención, podríamos hablar del porcentaje de retención, un porcentaje, porque va el título, y no va número, ni letras diré, perdón, va un número. Límite de retención directamente aparece en el apartado, 30%. En el otro dice, responsabilidad del reasegurador, tanto por ciento. ¿Sí? Esta parte no va, sino que ahora yo la estoy detallando para que se entienda el concepto en sí, ¿ya? Participación del reasegurador se refiere al porcentaje de la parte reasegurada que corresponde al reasegurador. Este es el famoso security. ¿Qué pasa? Yo tengo el otro concepto, este último que he visto, la cobertura, ¿no? ¿Cuánto me va a amparar el reasegurador? Supongamos que es 10-90, un cuota parte simple. Ese 90% tiene que ser amparado por uno o varios reaseguradores, ¿ya? Ahora, ¿a qué me refiero? Que ese 90% de cesión tiene que estar respaldado al 100%, ¿sí? Es lo que les decía, que no se puede emitir pólizas si no están con el security completo. ¿Qué pasa? Ese 90% puede representar $90,000, pero ese 90% tiene que tener reaseguros de respaldo y cada uno tiene un porcentaje de participación en el riesgo. Y el total del porcentaje de cada uno debería sumar 100%. Eso también se tiene que quedar claro, no solo en los automáticos, en los facultativos, porque cuando uno da orden de colocación, ¿sí? Entonces, obviamente tiene que estar respaldado la parte de cuánto estoy pidiendo. 90, o sea, 100% del 90, digamos, en un facultativo, ¿no? Pero aquí tiene que ser 100%, como en el otro, para tener una cobertura total. Cualquier porcentaje que falte, ¿sí? 10%, 5%, 1%. En el peor escenario he visto que alguien estaba jugando con 50% de descalce, ¿no? Entonces, es riesgo, ¿sí? O sea, si no pasa el siniestro, no pasa nada. Pero cuando hay siniestro, ese porcentaje que falta,
de respaldo de reaseguro, ese es el que va a asumir la compañía, y lo que les decía. Mientras más grande sea, el golpe es mayor, ¿sí? Pueden asumir ciertas compañías cierto monto, pero no es sana práctica, ¿no? Va por ese lado este tema de la participación de reaseguro. Hablamos del security, del respaldo del total de cesión, ¿no? Condiciones de cesión. Se refiere a las condiciones de la cesión que deberán ser concordantes con las condiciones originales, cobertura, riesgos asegurados y tasa de prima. Ahora, vamos aquí a un seguro de vida. Yo he acordado con el reaseguro una línea de negocio, coberturas, exclusiones, políticas, ¿no? Condiciones para aceptar asegurados, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo me factorizo una exclusión? Es pequeña, el valor es pequeño, no va a haber reaseguro. De hecho, cuando haces eso, no hay reaseguro. Y también, ¿qué pasa cuando utilizo una tasa a la que no me han dado? El reaseguro va a esperar la tasa que te ha acordado por el valor asegurado y en la proporción de cesión que en marco del contrato se mande. Ellos verifican que las tasas también aplicadas sean las correctas. En vida es más fácil ver porque te mandan tasas, ¿sí? Hasta en casos específicos o especiales te dan recargos. Entonces, ellos esperan eso como prima. O sea, que se refleje en prima. ¿Por qué? Porque se va a reflejar en un adecuado respaldo de reaseguro. Cuando hay una diferencia, entonces tampoco hay respaldo. ¿Por qué? Porque no se han cumplido las condiciones inicialmente acordadas. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de coberturas, condiciones, respetar la política de suscripción, las tasas, etcétera, recargos y otras cosas que pueden pasar, ¿no? Ahora, modificaciones. Se refieren a que el reasegurador participa también en todos los aumentos o reducciones de prima, así como en todas las anulaciones y otras modificaciones de las pólizas reaseguradas. ¿Qué pasa? Cuando lo más fácil es de hablarles de eso, es más fácil que hablarles en las negociaciones de los automáticos. Yo le mando la póliza de seguro al reasegurador. Toda póliza de seguro que tiene respaldo de reaseguro, en el proceso de cotización, si es nueva, cotización, renovación, ¿sí? Aparte del perfil de cartera, de la información de siniestralidad, ¿no? De las políticas utilizadas para la suscripción, etcétera. Yo le mando los textos de las pólizas que voy a comercializar, ¿sí? Entonces, él las lee y evalúa los riesgos. Identifica ciertas cosas y eso va a afectar la cotización, sí o no, pero en realidad acordamos, ¿sí? Y esto aplica el acuerdo también. Si se cae un negocio, se cae con él más, o sea, se cae para él también. Entonces, a eso me refiero acá, modificaciones, etcétera. Ahora, dentro de la vigencia de contrato, también puede haber que yo quiera hacer algún ajuste, alguna modificación. Yo he visto eso mucho en el tema de aceptación especial. Es un riesgo que no reviste mucha gravedad, ¿no? Entonces te digo, pucha, a ver, hablaremos. Entonces lo mandas al reasegurador, él te lo puede aceptar. Si lo acepta, entonces está enmarcado en este contrato. A eso también me refiero, que no está escrito esto en piedra, ¿no? Todas las condiciones del contrato son ley, pero yo puedo negociar con el reasegurador, ¿sí? Repercutirá un poco más de precio, pero todo se puede incluir, ¿no? No necesariamente en facultativo. Por eso les decía, dependiendo el tipo de riesgo, ¿no? Qué modificación se quiera hacer, puede ser aceptado, ¿no? De manera especial dentro del contrato automático, pero cuando ya es muy grande, ya pues obviamente te dicen, no, te lo puedo cotizar como facultativo, ¿sí? Entonces, por lo general, al de lo acordado, ellos se adhieren a todo lo que acuerdan. Material de suscripción, las tarifas, tasas y primas, las pólizas utilizadas en los ramos de negocio cubiertos por ese contrato forman parte integrante del mismo. Que les decía, ¿no? Se anticipaba un poco. Es parte, viene a ser parte, ¿por qué? Porque hay una parte en que se establece el presente contrato ampara los textos de las pólizas revisadas, amparadas, ¿no? Entonces, y eso está en base a los correos de la documentación que se ha mandado. Entonces, nadie puede aparecer con nuevo texto.
Y por eso hay que ver también, esto es bien, bien común, que a alguien se le ilumine, digamos, no un asegurado, estoy hablando de asegurado, que quiera una cobertura extraña, no es común. Entonces, bueno, tampoco se puede agarrar y decir, aunque sea no significativa, agarrar, ya, metele, mandas a registro esa cláusula adicional, ¿no? Y pasa un siniestro, y está amparada. No, todas las que se autorizan son las que se han revisado con el reasegurador. Cualquier modificación, siempre y cuando no vaya en contra, ¿no? O sean temas de forma o aclaraciones en relación a la cobertura, pueden pasar, puede suceder que se realice de esa manera. Pero cuando se está modificando una exclusión, se está modificando el ámbito de cobertura u otra cosa que es así, ese es un tema de fondo, aumentar la capacidad de suscripción a algo que no está respaldado, entonces eso sí genera alguna contingencia, ¿no? Pero en esencia, como les decía, esto es la buena fe, se presenta todo lo que yo tengo de información y en base a eso trabajamos, ¿sí? Planillas de borderos. ¿Qué son las planillas de reportes, borderos? ¿Ya? Es información. Cuando uno suscribe un contrato de reaseguro, tiene cierto acuerdo, ¿no? Un contrato, ¿sí? Y tiene un apartado que tiene que ver con el reporte de información. Tenemos dos planillas principales que tienen que ver el bordero de cesión y hay una planilla también de siniestros que yo les reporto. Ahora, las sesiones bajo el contrato y las modificaciones se comunicarán al reasegurador en forma indicada en las condiciones particulares. Esa condición es que al cierre trimestral, hasta 60 días como máximo, envía el reporte para proceder a pago. Ese es el proceso de conciliaciones. A eso se refiere esta parte, ¿sí? Pero cuando hablamos del bordero, hablamos del reporte de información que genera producción, ¿no? Obviamente el sistema lo procesa y genera los reportes de sesión, ¿sí? Que tienen qué información, básicamente la fecha, número de póliza, el nombre del asegurado, el riesgo, ¿no? Hablamos del ramo, la vigencia de la póliza, también toda esa información se la tienen que mandar. ¿Cuál es la prima de reseguro, la cesión, la retención, etcétera? Puede haber aquí mucha más información dependiendo qué tipo de ramo, ¿no? Se esté manejando, ¿sí? Pues si hablaras de vida, aquí podría, perdón, si habláramos de vida, podríamos aquí incluir tal vez el sexo, la edad, ¿sí? Porque esos son parámetros técnicos de evaluación, ¿no? La tabla de mortalidad, etcétera, eso se mueve sobre la edad, ¿no? Entonces, es una planilla de información que recibe el reasegurador, ¿sí? Aquí también, ¿dónde está? Asegurado. Aquí, por ejemplo, otro punto importante que se manda es el valor asegurado, ¿sí? En vida el capital asegurado, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante para el reasegurador? ¿Por qué? Porque él monitorea esa información y al momento del siniestro verifica si se ha pagado la prima, ¿no? Y bajo qué condiciones. Obviamente puedes rastrear todo lo que tenga que ver con ese asegurado porque la puedes solicitar a la compañía, pero inicialmente él cuadra valores asegurados, prima cedida, en algún caso, tasa de recargo, si fuera, como les digo, en seguros de personas, los recargos también pueden poner ahí y ellos los van rastreando porque ellos tienen un control bastante ordenado de toda esta información, ¿no? Entonces, esa es información que se reporta, que se cura en el contrato de reaseguro con una periodicidad, creo que lo vamos a ver más adelantito, si es que no, se los voy a aclarar, ¿no? Tenemos errores y omisiones, tienen la afinidad de permitir correcciones relacionadas al negocio cubierto, ¿sí? Un error al fijar el pleno de retención descubierto en el siniestro no aplica a riesgos excluidos suscritos por error. Ahora, aquí, ¿qué ha pasado? ¿Y cómo que se estipula en realidad? En el marco de la buena fe, si no me equivoco, cuando yo he visto varios contratos, establece un error involuntario, ¿sí? O sea, en caso de error u omisión, habla, ¿ya? Se tiene que comunicar a la otra parte y subsanar lo antes posible, ¿sí? Porque es un error de suma,
error de proporción, no es mala fe, ¿sí? Eso se detecta y se subsana lo antes posible y obviamente no es causal de rechazo, ¿no? Por lo general, los temas grandes no les pasa esto, por lo general son pequeños, subsanables, y se reporta y se corrige en realidad la información de un trimestre a otro. Si yo le he detectado un error en mi reporte, porque muchos de estos elementos, de esta información que se genera, hay un área y mucha gente lo hace manual, ¿no? Entonces hay posibilidad de error. Eso se puede verificar porque ha sido un mal cálculo, no ha jalado la celda, etcétera, ¿no? Pero en todo caso, cuando se pueden dar errores y omisiones en un contrato de reaseguro, ¿no? Cuando se puede determinar que ha sido, pues, como dice acá, ¿no? Un error en el Excel, si no está sistematizado tu proceso, entonces obviamente va a haber error manual y eso se puede demostrar y obviamente el reasegurador lo asume en caso de siniestro, pero lo ideal es que toda la parte de procesamiento numérico de reaseguro sea sistematizada en la compañía, ¿no? Actualmente todavía hay muchas compañías que hacen manualmente este tema, pero como les digo, puede darse errores y omisiones. Y está acordado en el contrato. El aviso del siniestro. La compañía comunicará inmediatamente al reasegurador cualquier siniestro cuya estimación supere el importe indicado en las condiciones particulares. Ahora, aquí hay que aclarar una cosa. Cuando hablamos de aviso de siniestro, tienen tratamientos distintos, un contrato proporcional y un contrato automático y un contrato facultativo, ¿sí? En el facultativo tienes un plazo rapidísimo para comunicar el siniestro, porque son temas grandes, ¿sí? En este caso de los automáticos, cuando hablas de automático, hablas de reportes trimestrales, ¿sí? O sea, yo puedo tener un siniestro en el primer trimestre en enero, ¿sí? Pero yo lo voy a comunicar en mi planilla de marzo, ¿sí? Entonces, eso hay que quedar claro. No es que en el automático se chocó el auto, pon, la mano lo reaseguro así. No funcionan los automáticos así porque es una cartera, ¿sí? Y hay un acuerdo previo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando dice aquí aviso inmediato, ¿no? Comunicar inmediatamente al reasegurador cuando el siniestro cuya estimación supere el importe indicado en las condiciones particulares. Estoy hablando de un contrato proporcional automático, ¿sí? Pero con una condición de un valor asegurado de siniestro alto, ¿no? Entonces, por lo general, todos los siniestros, cada fin de trimestre, de acuerdo al plazo de conciliación, se comunican todos en los borderos, ¿sí? Pero hay casos que estipulan los contratos en el que el reasegurador dice, muy bien, te estoy dando una capacidad de suscripción de $500,000, ¿ah? Pero en caso de que tengas un siniestro dentro de la cartera, que vas a tener muchos, digamos, ¿no? Cuando supere uno $300,000, me lo vas a comunicar, ¿sí? No es el mismo tratamiento de un facultativo. El facultativo tiene plazos más cortos, etcétera. Ellos no esperan 3 meses, nada. Ese es otro tema. Eso quisiera aclarar para que no haya confusión, ¿no? Ajustes de siniestros. Todo ajuste de siniestro hecho por la compañía siempre que se haga según lo estipulado en las estipulaciones del seguro original y las de este contrato comprometerán al reasegurador. Hablamos aquí de participaciones también, como decía, en los ajustes y liquidación de acuerdo a normativa corresponden a la compañía aseguradora, ¿no? Corresponde averiguar, ajustar y liquidar el siniestro. Inclusive incurre un costo en el marco del contrato, el reasegurador va a participar igual proporcionalmente, ¿sí? Ahí hablamos de gastos y costas de liquidación, ¿sí? El mismo caso que tal vez me tiene un concepto adicional de los recuperos, que si hay pérdidas, ¿no? De siniestros, yo participo proporcionalmente con el reasegurador de acuerdo a lo que estipulamos en el contrato. En el recupero pasa lo mismo. Si yo genero algún recupero, entonces el reasegurador va a participar de manera igual, ¿no? Proporcional. Si yo recupero, entonces él recupera en la medida que se vea proporcionalmente conforme lo acuerda en el contrato. Y aquí participa en el ajuste.
gastos de ajuste, el reasegurador contribuye en la proporción de su participación al pago de los gastos de ajuste ilegales. ¿Sí? Continuación del anterior. Recuperaciones, el reasegurador participa en la misma proporción en el producto de recursos, reembolsos, salvamentos y restitución de cualquier clase. ¿Sí? Hablamos lo mismo. En este caso es la comunidad de la suerte, ¿no? Estamos participando. Si ganamos, ganamos los dos, perdemos los dos. Vamos a ver en los resultados del reaseguro cómo funciona. Aquí un poco lo que les citaba, el tema de los reportes de información de siniestros. ¿Qué pasa? Las liquidaciones de siniestros y las recuperaciones serán comunicadas al reaseguro según las condiciones, según lo indicado en las condiciones particulares. Lo mismo que en el bordero de cesión, ¿sí? Hay un plazo para mandar esta información. La estructura, por lo general, los campos necesarios o acordados están en el contrato. En el contrato van a encontrar qué campos se está pidiendo el reaseguro, ¿no? Para el envío de la información. Si no hay, por lo general, la compañía lo genera, pero con la información mínima, ¿sí? No necesariamente que le falte, sino que con todo lo mínimo que necesita el reaseguro. No todos los contratos incluyen esta condición de, ya necesito que me vas a mandar estos campos. Por lo general, en la negociación, ven qué información tienes y se adecuan a tu información. Pero hay contratos en los que estipula, así como la planilla de cesión, los campos que te va a requerir que periódicamente tú le envíes información. Ahora, cuando hablamos del tema de siniestros, hablamos de los siniestros, de los números de póliza que se ha siniestrado, el control interno de la compañía, el número de siniestro, el asegurado, la fecha del siniestro, el monto retenido, el monto cedido, el monto del siniestro, ¿sí? La reserva, ¿sí? Porque yo cuando tengo siniestro, puedo tener un siniestro ajustado y liquidado, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que me han comunicado un siniestro, yo ya he hecho la reserva, ¿sí? Ha pasado el proceso, ha ido mi inspector o ha ido el ajustador y liquidador, ha estimado el monto de la pérdida, ha hecho su informe, yo lo recibió como compañía, entonces ya tengo un siniestro aceptado y calculado, si lo quieren ver así, o sea, ya sé cuánto tengo que pagar. Entonces, cuando yo voy a mandar la información, ya yo tengo el siniestro liquidado, el monto de retención que voy a asumir, en cuánto yo voy a participar del siniestro y cuánto el reasegurador. Eso va a ir en el reporte, pero también puedo tener algún siniestro que está en proceso, o sea, que solo me lo han comunicado, estoy en el plazo, ¿no? En seguros generales, si no me equivoco, es 60 días para pagar, pero tienes un periodo, creo, de 30 días para evaluar y comunicar al asegurado. Entonces, por ahí estoy en proceso de evaluación, ¿no? O por ahí le he sacado carta al asegurado para que me complemente información, ¿no? Para terminar de evaluar el siniestro, o le faltó algún requisito estipulado en la póliza para que yo pueda ajustar y liquidarlo. Entonces, eso está en reserva. Ahora, ¿qué pasa? Yo comunico al reasegurador que tengo un siniestro, ¿no? Que está en reserva, en pendiente. Entonces, hay una parte que le va a corresponder al reasegurador. ¿Por qué? Para fines de control de él también, ¿no? Que mañana ya cuando lo ajustes y liquides, bueno, si hay alguna variación menor, no hay problema. ¿Sí? O por último, lo sacas al otro mes, había sido un rechazo. ¿Sí? Pero es información del reasegurador. Así como las que has ajustado y liquidado que ya están para obligación, ¿sí? Esos van a venir a través del siniestro reembolsado. Tienes que mandarle los que están en pendientes de reserva. Porque como las aseguradoras asumen reservas, ellos también, ¿no? Tienen pendientes, ¿ya? Entonces, en ese tipo de información se manda al reaseguro a través del reporte, ¿sí? Siniestros pendientes. En los siniestros pendientes, es lo que les cedí, ¿no? Les comunicaba en la anterior filmina. La compañía remitirá al reasegurador en el plazo indicado en las condiciones particulares una lista de siniestros pendientes de pago al final de cada ejercicio. ¿Ya? Eso lo puedes hacer dependiendo cómo lo acuerdes, de manera trimestral o a fin de ejercicio. ¿Sí? Son siniestros que están en proceso de evaluación. No se han ajustado y liquidado, están ahí. Puede ser que el asegurado se pierda un año, siguen ahí. Esa información no se pierde. Salvo prescriba,
la aseguradora puede revertir este siniestro. Si prescribe y cumple con los requisitos para declararlo prescrito, entonces obviamente le das la vuelta. Pero mientras no, y obviamente tampoco se emite una carta de rechazo del siniestro, puede estar pendiente años. Y si está incontrovertido, peor, ¿no? O sea, va a estar en litigio, ¿no? Y también sigue siendo una reserva por si acaso, ¿no? Tenemos siniestros pendientes de liquidación, controvertidos, y entre otros especiales que norma el regulador, etcétera. Son reservas de siniestros. Contribución para gastos de la cedente. Sobre el importe de las primas cedidas, el reasegurador otorga a la cedente como compensación a sus gastos la contribución indicada en las condiciones particulares. Estos son gastos adicionales, como les comentaba, en caso de siniestros, puede ser ajuste de liquidación. Quiero ver aquí si hay el tema de las comisiones, comisión adicional, ¿ya? En este caso, podemos hablar también de comisiones fijas, ¿sí? Aquí, comisiones adicionales. Vamos a ver qué son estas comisiones. Quiero pasar a este otro ladito. Comisión adicional, bueno, el neto, ¿ya? ¿Qué pasa con una comisión? ¿Ya? Una comisión de reaseguro, por lo general, tiene que ver con las contribuciones que hace el reasegurador a la compañía, ¿no? Y esto muchas compañías tal vez no lo manejan así, piensan que es una utilidad adicional, pero en realidad cuando hablan los reaseguradores de este concepto de comisión, hablan de el apoyo que hacen, ¿no? A través de esta prima a la aseguradora en los costos que hace por conseguir los negocios, ¿sí? A eso más se refiere una comisión de reaseguro. Muchas compañías, bueno, tampoco es exigido que se lo manejen de esa manera, lo ven como un ingreso adicional. De lo que yo cedo, ya he ganado un porcentaje, ¿sí? Pero en realidad, desde el punto de vista del reaseguro, es una contribución a la compañía por los gastos que eroga en la obtención de negocios, ¿sí? Ahora, corresponde también aquí a un incentivo de buenos resultados en los contratos de reaseguro y depende de la siniestralidad realizada. Ahora, cuando hablaba de este tipo de contratos, contribución de gastos del cedente, hablamos de una comisión fija. Hay otro tipo de comisión que tiene que ver con el resultado de reaseguro, obviamente de la compañía reaseguradora, ¿sí? Si yo tengo siniestralidad baja, ¿no? Yo puedo acordar con el reasegurador, bueno, que me dé un plus. ¿Por qué? Cuando yo tengo siniestralidad baja, yo voy a recibir como reaseguro prima cedida, dinero. Y en contraprestación yo voy a pagar siniestros. La diferencia va a generar que yo gane más, ¿no? Poco, mucho o nada, ¿sí? Entonces, el reaseguro, o por lo menos cuando negocian, si se va a establecer esto, ¿para qué sirve esto? Para, en este caso, beneficiar a la compañía si es que ha suscrito riesgos razonables, que no ha habido una alta siniestralidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no hay alta siniestralidad, yo voy a recibir mucha prima y voy a pagar pocos siniestros. Voy a tener un split o una holgura de prima, ¿sí? Una holgura de prima que voy a ganar como reaseguro. Entonces, cuando hablo de prima adicional, sobre esa prima de reaseguro, yo puedo generar una utilidad, una comisión adicional, ¿sí? De los negocios cedidos. A eso se refiere. Vamos a hablar de la comisión fija, de la comisión adicional, pero de manera anticipada les cito un poco a qué me refiero con comisiones, ¿sí? Para que tengan un poquito claro cómo funciona. Ahora, en el ejemplo acá, hablamos de siniestralidad es igual al cociente de siniestros ocurridos entre primas, ¿ya? Nosotros vamos a manejar este concepto simple. Siniestros sobre primas, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de siniestros y tenemos una estructura de contratos XL con el reaseguro, se va a mover de esta manera los siniestros. Se mueven con estas cuentas, o sea, voy a obtener este valor de siniestros ocurridos de aplicar estos conceptos a esta ecuación. Van a ser números, ¿sí? En esta parte creo que estaba la parte de producción. No, en esta. Aquí tengo siniestros. Y aquí voy a tener las primas, ¿sí? Primas devengadas.
Entonces, también para obtener ese cociente voy a tener que utilizar esta ecuación y obviamente todos estos conceptos para obtener ese valor de la siniestralidad y ver si he conseguido tener una siniestralidad baja. Esto lo vamos a ver cómo se ponen parámetros para que yo gane esa comisión adicional, ¿sí? La comisión adicional es independiente a la comisión fija. La comisión fija siempre la va a ganar la aseguradora, pero la adicional siempre se evalúa a fin de gestión. Para los fines vamos a manejarnos solo con dos números. Primas de vengadas o primas y los siniestros ocurridos, ¿no? Nada más, no vamos a hacer la ecuación porque la vamos a desglosar en realidad en el resultado del reasegurador. Vamos a ver casi todos los conceptos, entonces no va a ser necesario que entremos en mucho análisis. Ahora, la participación de utilidades, ¿qué es? Esta es una, como dice el nombre, y se llama participación de utilidades, quiere decir que después de que yo he recibido como reasegurador prima cedida, he pagado siniestros, en la parte básica, ¿no? Porque puede haber otras cuentas, ¿sí? Yo tengo, aparte, que darle la comisión fija a la cedente, le pago, evalúo si hay una siniestralidad baja, entonces también le puedo dar comisión adicional, pero yo todavía tengo una utilidad. A esa utilidad me refiero cuando hablamos de participación de utilidad. Se refiere a una contribución de contingencia dada por el reasegurador a la cedente del resultado. O sea, aparte de todas las erogaciones que he tenido y los ingresos, en neto tengo una utilidad. Esa participación de utilidades también la puede beneficiar a la entidad aseguradora en un porcentaje. Como les decía, estas fórmulas que ven acá no aparecen en el contrato, ¿sí? En la participación de utilidades va a aparecer un porcentaje, al igual que acá. Va a haber un porcentaje. Y en otra, aquí, comisión adicional, que es la misma parte, solo que esto es siniestro en otras primas, y en una comisión fija va a aparecer igual un porcentaje, ¿sí? Entonces eso los vamos a ver también en la siguiente clase, pero les anticipo un poco, ¿sí? Entonces esto se refiere básicamente a una contribución adicional del resultado que tiene el reasegurador. Vamos a ver esa estructura, por lo menos en dos ejercicios ejemplos, ¿sí? Ahora, ¿qué ha pasado acá? ¿Por qué tengo dos veces? Es lo mismo que en la comisión adicional. Se tienen que ver los ingresos, todas estas cuentas, ¿sí? Dependiendo cuáles has incorporado en tu contrato de reaseguro, los ingresos se reflejarán en estas cuentas. Y dependiendo también las condiciones de tu contrato. Perdón. Bueno, creo que está oyendo esto. ¿Quién es? Pero... Gabriela, tu micrófono, por favor. Ya, gracias. A ver. En la otra parte de la utilidad, bueno, un poco me desconcentró. A ver, la participación de utilidad es ingresos menos gastos. Para obtener los ingresos, al igual que la siniestralidad, digamos de manera similar, no igual, vamos a tener estas cuentas. Ingresos va a ser la sumatoria de primas cedidas, más repartidos en curso del ejercicio anterior, la reserva de siniestros pendientes del año anterior. Esto lo vamos a desarrollar, les voy a explicar cada concepto, cómo funciona, para qué sirve y cuándo hay. No hay problema. Pero para la participación de utilidad, las cuentas positivas, que van a ser los ingresos, se van a manifestar, ¿no? O se van a identificar con estas cuentas, ¿sí? Ahora, para también la participación de utilidades uno necesita la parte de las cuentas de egresos. Entonces las cuentas de egresos se van a identificar con estas cuentas. De igual manera se las voy a explicar y detallar. Lo vamos a hacer con ejercicios. Obviamente no todas estas cuentas aparecen en todos los contratos de reaseguro. Por lo general son más sencillos, ¿no? Parece que con el tiempo un poco se ha ido eliminando algunos conceptos tal vez que no son muy prácticos, ¿no? Pero los vamos a ver, por lo menos en este caso, los que estoy presentando, para que tengamos cierta manera de identificar cómo funciona la participación de utilidades, ¿no? Entonces va a ser ingresos menos gastos, nos va a dar el neto, ¿no? Y como habrán visto aquí en gastos, ¿sí? Egresos, digamos, son comisiones,
¿sí? Lo que les decía, el reasegurador va a pagar comisiones, ¿sí? Va a pagar también siniestros. Y obviamente va a tener que mantener reservas, ¿sí? Que van a ser cuentas negativas. Y en este caso, el reasegurador va a tener ingresos. Se le va a pasar la prima neta cedida de anulación, las reservas de la gestión anterior se las devolvemos y los siniestros de la anterior se las devolvemos. Pero lo vamos a ir viendo eso en ejercicios y en detalle, ¿sí? Esta parte ya son contratos no proporcionales, ¿no? Cuando hablamos de las condiciones generales, digamos, ¿no? En lo relevante, y he tratado de ser lo más claro posible. Esto tiene que ver con los cuotapartes, excedentes, combinado y otro proporcional que puede haber. Esto va a tener que ver más con los contratos no proporcionales, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver, yo pienso, el día miércoles, ¿sí? Hasta aquí vamos a llegar con esta parte de la presentación y voy a llamar la lista. Ahora, salvo hay alguna duda o alguna solicitud de aclaración al respecto, procedo a llamar la lista, ¿no? Si hay dudas, pues las vemos en este momento, aprovechamos, ¿sí? ¿Alguna duda? Sí, buenas noches, licenciado. Una consultita. Las reservas de los reaseguros, ¿quién los ve? ¿Quién los controla? Perdón, esa parte un poquito no lo oí, la verdad se puso lento, parece el sonido y no lo pude escuchar. Ahora sí, por favor. Las reservas de los reaseguros, ¿quién los controla? Ah, ya. En realidad, sí, te aclaro, desde los dos puntos de vista, uno local y uno extranjero, ¿ya? Te explico. Cuando nosotros reservamos como compañías, nosotros reservamos en nuestras cuentas de pasivos, ¿no? La reserva neta de reaseguro. Es lo que les comentaba en las primeras clases, que es la reserva, ¿no? ¿Por qué es neta de reaseguro, etcétera? Eso está en la ley. Entonces, si yo tengo un siniestro de 100 y mi retención es 50, yo voy a tener ese pasivo, esos 50, en mi cuenta de pasivo, de mi balance. Se llama reserva de siniestros pendientes por liquidar, ¿ya? Y los otros 50 se van a cuentas de orden. Son las cuentas 600 y 700, que no son las ni de estados de resultados ni de balance, ¿sí? Pero son cuentas de control. Ahí el órgano regulador puede, ¿no?, verificar que se ha cargado el monto. Obviamente no, para verlo póliza por póliza tendría que irse en inspección, pero el control agregado están en esas cuentas de orden. Ahora, como toda entidad regulada, ya me voy al otro lado, en este caso, el país de origen del reasegurador es el que monitorea, así como nosotros, las reservas, ¿sí? Dependiendo qué estructura de monitoreo tenga, etcétera. Pero nosotros monitoreamos las reservas del reaseguro a través de cuentas de orden. Ahí deberían estar plasmadas, ¿sí? Para siniestros reembolsados. Y obviamente también se van a cuentas de orden los valores asegurados cedidos en realidad, ¿no? ¿Queda claro eso? Ya, gracias, licenciado. Ya. Ahora voy a abrir la lista, por favor. ¿Qué pasa? Muy bien. Voy a empezar a llamar. Arauz, Luis. Luis Gonzalo Arauz, presente. Buenas noches. Buenas noches. Bejar María Luisa. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Cárcamo Pamela. Buenas noches, presente. Buenas noches. Casas Juan Marcelo. Buenas noches, presente. Buenas noches. Choque Dalens Ariel. Buenas noches, presente. Buenas noches. Condori Rolando Santos. Buenas noches, presente. Presente, buenas noches.
Cruz Guerrero Alejandra. Buenas noches, presente. Buenas noches. Espejo Rosamar Karina. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Espinosa Valderrama Karen. Bueno, vamos al otro. Estrella Pamela Cristal. Buenas noches, licenciado, presente. Allá. Muy bien. Buenas noches. A ver, vamos al siguiente. Estrada Willy Andrés. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. González Araníbar Darwin. Licenciado, buenas noches, presente. Buenas noches. Gutiérrez Márquez Rosario. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Luxic García Miguel Ángel. Presente, buenas noches. Buenas noches. Marín Sánchez Jorge. Presente, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Melendres Diego Cristian. Presente, buenas noches. Buenas noches. Mercado Salazar Camilo. Buenas noches, presente. Buenas noches. Miranda Vargas Eduardo. Presente, buenas noches. Buenas noches. Montesinos Víctor Adrián. Buenas noches, presente. Buenas noches. Morales Ampuero Vanessa. Buenas noches, presente. Buenas noches. Palenque Avilés Javier. Buenas noches, presente. Buenas noches. Patsy Morales Gabriela. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches. Peredo Jimena Rada. Sara, perdón. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Pérez Carla Lorena. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Quintanilla Ortuño Andrea. Presente, buenas noches. Buenas noches. Quispe Stephanie. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Rojas Beltrán Tatiana. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Rueda Castro Allison. Salgueiro Joana Shirley. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Salvatierra Anaí Yuli. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Surco Ramos Eliana. Buenas noches, presente. Buenas noches. Ticona Vargas Daniel. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Ulloa Sevillano Rossi. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Zavala Alvarado Luis. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Zavala Humérez Federico. Buenas noches, presente. Muy bien, buenas noches. Una cosa más, entiendo que ya hemos estado revisando este tema de los dos trabajitos que se hacen a la primera semana y la segunda semana, los famosos foros. Los podemos ver el día viernes también, si alguien, en realidad, yo me pongo a revisar los foros y les voy dando en cierta manera una ponderación, ¿no? Pero si alguien tiene dudas respecto a algún foro, los vamos a ver el día viernes, ¿sí? O sea, para los que quieran verlos, yo en este caso tengo también algunas presentaciones cortas para aclarar algunos conceptos que no necesariamente los hayan encontrado o los han encontrado de manera parcial, ¿sí? Entonces, el día viernes, si les interesa, me los comunican para que los tratemos. Yo de todas formas los estoy revisando en la medida que los han ido cargando y obviamente les estoy dando su ponderación, ¿sí? Está bien, licenciado. Gracias. Muy bien. Entonces, bien. bueno, buenas.